Estamos ahí estudiando las sectas. Hoy va lección oral a todos. No. Estábamos viendo. ¿Cuál fue la primera secta que vimos? Mormones. Ah, muy bien. ¿La segunda? Testigo. ¿Y después? ¿Y después? Ninguna más. Me parece que le erraron la cuenta, ¿eh? Vimos los mormones y vimos... Ah, está bien, son tres. Más la de hoy, que hoy vamos a ver los... ¿Los qué? Los de River, ¿no? Hoy vamos a ver los católicos, ¿sí? Y vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos acompañe en esto porque hay muchísimo para poder leer. Hoy vamos a usar la dinámica esta de la otra vez, con el material, completar, son palabras clave que tienen que ver con la lección que estamos viendo hoy. Y la semana que viene vamos a terminar esta fotocopia, así que no la pierdan, porque la semana que viene continuará, como dicen las películas, cuando te dejan con la parte 1 y te dicen que después continúa la parte 2. Y vamos a ver un video la próxima semana para cerrar el estudio de la Iglesia Católica, ¿sí? La llamada Iglesia Católica. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe en este tiempo. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad como pueblo, Señor, estar reunidos. Padre, con este deseo, Señor, de que tú alientes, Señor, nuestro espíritu, nuestra vida, nuestro corazón, que nos ayudes a estar despiertos, Señor, para escuchar de tu palabra, poder entender, Señor, esta secta, Señor, que es muy común entre medio de nosotros, pero también, Padre, que podamos tener las herramientas para llegar a la vida de ellos, sin llegar a desmerecerlos, a juzgarlos, y a creernos que somos mejores que ellos, sino, Padre, teniendo la certeza y la convicción de que el Evangelio trae una buena noticia, y no una buena acción del hombre, sino una buena noticia de que Dios se acercó al mundo a través de Jesucristo. Y, Padre, te rogamos para que nos ayudes en esta noche, ayúdanos a disfrutar este tiempo, ayúdanos a poder gozarnos, Señor, de tu palabra, de lo que nos vas a enseñar, pero, Padre, que no quede en nuestra mente como un conocimiento más, como un anexo, Señor, a nuestro corazón, sino que pueda bajar, Señor, que podamos ponerlo en práctica, que nos desafíe con personas que están transitando, Señor, también en esta secta y puedan conocer, Señor, el Evangelio de la verdad. Padre, todo lo dejamos en tus manos. Sabemos que todo viene de tus manos y sabemos que lo recibimos y lo ponemos delante de ti para que tú lo bendigas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, ¿se acuerdan del texto que estábamos tratando de estudiar de memoria? ¿Sí? Que no lo hemos recuperado, no lo hemos visto mucho tiempo, ¿sí? Lo hemos visto la primera vez y después no hemos tratado de memorizar. Pero el texto memorizado decía, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Lo vamos a leer todos juntos? Vamos. A ver, quiero escuchar esas voces, como cantamos recién con ganas. A ver, 1, 2, 3. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro. Bien, recién decían que tenían una prueba. No, esta no es la prueba, ¿sí? Esta es parte de la prueba. Pero tenemos que aprendernos los versículos de memoria para poder nosotros estar bien preparados. Bueno, catolicismo. La Iglesia Católica dice ahí, ustedes también, esta diapositiva no está ahí en la fotocopia, pero dice la Iglesia Católica es la congregación de los fieles al cristianismo que se encuentra regida por un supremo. ¿Quién es el supremo? El Papa. El Papa, ¿sí? El Papa. El término, ahora sí lo tienen ahí en la fotocopia, dice el término griego católicos, que llegó del latín tardío como catholicus y luego al castellano como católico, puede traducirse, dice ahí según el original, como universal. La palabra católico significa universal. Por eso, cuando uno se sienta con un católico, siempre te dice, yo soy católico. O si le preguntamos si cree en Dios y sabe que vos sos cristiano, lo primero que dice, yo soy católico. Y como que diciendo, yo ya tengo una religión, ya tengo donde hacer algo por Dios.
Y justamente tiene que ver con esto de universal, porque lo que tiene que ver, que después lo vamos a ver bien en el próximo video, hablas mucho sobre la historia de cómo se dio la iglesia, y justamente una de las cosas que hizo el catolicismo, o que hizo uno de estos emperadores que reunió al pueblo, que reunió las religiones, en esto que lo llamó católico, todo lo que nosotros conocemos, la Virgen María, la cantidad de los santos, y todas esas cosas tienen que ver con un trasfondo de distintas religiones, que el catolicismo lo que hizo fue reunirlas todas en un solo lugar. ¿Para qué? Para tener la aceptación de todos los grupos de esa religión. O sea, de esa manera se manejó. En vez de, como dice la palabra de Dios, trazar la palabra de verdad, cuando uno traza la palabra de verdad, sabe que tiene un molde que es distinto al resto. La Iglesia Católica lo que trató de hacer es juntar a todos y decir, todos son bienvenidos a este lugar. Por eso hace tiempo atrás, no sé si ustedes escucharon, que el Papa Francisco, el argentino que nosotros teníamos, estaba hablando de modificar la Biblia y de quitar las frases o las partes donde se hablaba sobre la homosexualidad, para que también tuviera la aceptación a aquellos que, o mejor dicho, darle lugar, apertura a aquellos que son homosexuales dentro de la Iglesia. No con el sentido de mostrarles la verdad y decirles está mal lo que está haciendo porque es pecado delante de Dios, sino como tomarlo como parte del credo de la gente que cree en el catolicismo. Dice, este objetivo alude a que aquello que resulta común o que abarca a todos fue utilizado por la Iglesia de Roma para referirse a sí misma. La palabra que tenemos ahí, que es católico, no está en la Biblia. ¿Qué cosa, no? Hablábamos el otro día que uno puede agregarle cosas a la Biblia o puede quitarle cosas a la Biblia. En este sentido, le agregaron que para ellos la palabra católico está. Nosotros uno lo busca en los originales y no lo va a encontrar. Aunque ellos, dice, sostiene que esta implica, como en Mateo 28, 19, 20, pero que al analizar el texto, sin embargo, no encontramos ninguna referencia. Y dice, está implícito la palabra católico justamente allí donde dice, y de predicar a quiénes. A todas las naciones, ¿sí? Está involucrado, como que está metido dentro de ese pasaje, la palabra católico. La Iglesia Católica sostiene que ella subsiste, la única iglesia fundada por Cristo, encomendada por él, ¿a quién? Al apóstol Pedro, dice, a quien le confió su difusión y gobierno junto con los demás apóstoles. Por ello, dice, se considera a sí misma como un sacramento, un signo e instrumento de unión íntima con Dios y con la humanidad de todo el género humano. Como dijimos recién, la cabeza de la Iglesia Católica es el obispo de Roma. ¿Quién es? Bien, el Papa. El Papa es considerado el sumo pontífice, el mediador entre Dios y los hombres. Considerado como el sucesor, y esto es importante, del apóstol Pedro. ¿Sí? No hay ningún testimonio bíblico que Pedro haya estado en Roma. No hay ningún testimonio, no hay ninguna... forma de refutarlo por parte de... No hay ni... Bueno, ya vamos a ver parte más adelante que una de las bases, una de las doctrinas de la Iglesia Católica es la tradición, lo que se ha ido enseñando de generación en generación, de boca en boca, y que eso es más fuerte que lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Similar a unas religiones que ya hemos visto, que decían que las revelaciones de aquellas personas que habían sido inspiradas eran justamente revelaciones tan igual o al nivel de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces acá dice el apóstol Pedro, quien según la tradición católica fue el primer papa. No hay nada escrito de esto, no hay ninguna evidencia. El papa actual es el número 266, ¿sí?, de la historia de la iglesia. ¿Y es quién? Francisco. Francisco. La sede papal, conocida como la Santa Sede, ocupa un lugar preeminente entre las demás sedes episcopales y constituye un gobierno central de la Iglesia por quien actúa y habla, y es reconocida internacionalmente como una entidad soberana, ¿sí? Así como una religión poderosa, también el Vaticano se considera como un Estado, ¿sí? Como un Estado como nosotros, ¿sí? Como un Estado porque maneja su propia finanzas y todo. Bueno, si hay alguien que tiene plata en el mundo, diríjanse a Roma, que ahí están justamente todos los poderosos económicos. A la Iglesia Católica ahí se pertenecen todos los bautizados según sus ritos propios y que no hayan realizado un acto formal de apostasía, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver. Según los datos del anuario, y esto es algo que nos tiene que alarmar a nosotros, los últimos datos del anuario pontificio del 2020 referente al 2019, o sea que estamos atrasados 2 o 3 años,
El número de bautizados miembros de la iglesia es de 688.000 millones. Es el 20,1% de la población mundial, la religión católica. El 20% de nuestra humanidad pertenece o cree o tiene alguna relación con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se ve a sí misma y se proclama como dos cosas. En primero, la encargada por Jesucristo para ayudar a recorrer el camino espiritual hacia Dios viviendo el amor recíproco. Por algo hay algo que tiene mucho la Iglesia Católica, que si ustedes le hemos prestado atención, tiene mucho esto de ayuda humanitaria. ¿Sí? El de recoger cosas, el de entregar cosas, llevar cosas para allá, ayudar, dar una merienda, un apoyo escolar. Hace mucho de esto porque es la manifestación de amor, que es parte también de sus obras, ¿no? Y la segunda de las cosas, administrar los sacramentos a través de los cuales Dios otorga la gracia al creyente. Bien, ese como modo de introducción. ¿Estamos listos para meternos en las creencias del catolicismo? Bien, vamos a ver algunas hoy. Sí. ¿Cómo se alcanza la salvación para el catolicismo? La doctrina católica enseña solamente dentro de la Iglesia Católica se puede hallar la salvación. Es obligatorio aplicar, y presten atención acá, el bautismo infantil. ¿Sí? Una de las cosas que ellos hablan con respecto a la salvación, ¿qué es la lapicera? Tengo acá, ¿eh? Una de las cosas que está hablando acá dice, es obligatorio aplicar el bautismo infantil para quitar, dice, el pecado original. ¿Sí? Las buenas obras son necesarias para alcanzar la vida eterna, la observación y el cumplimiento de los sacramentos son necesarios, pues son colaboradores de nuestra salvación. Esto creo que lo hemos visto una y otra vez, y aún así gente que llega a la iglesia siempre nos pregunta si conviene o no bautizar a los chicos cuando son chiquititos. Bueno, hay toda una explicación en la Biblia. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, porque eso dice la Iglesia Católica, que para ser salvo primero ¿qué hay que hacer? Bautizar a los chicos. Si no bautizamos a los chicos, dice también parte del material que está allí, que no tiene la capacidad de salvarse más adelante ese chico, porque no se bautizó desde chiquitito. ¿Sí? Para ellos el bautismo es como parte de la salvación. Ahora, ¿qué enseña la Biblia? ¿Sí? Qué bueno esto, que siempre vamos a la Biblia y encontramos la verdad. La salvación se recibe solamente por gracia. ¿Por la fe en quién? Por la fe en Jesucristo. Muy bien, por la fe en Jesucristo. Están despiertos los chicos. Vamos, esos son los que tienen pila. Así que papá, agarrémonos porque nos queda una larga noche después de esto. Dice, quien otorga perdón y vida eterna, ya que es el Salvador y el Dios eterno infinito. Ahí hay unos pasajes, ¿no? Para que nosotros los podamos, que los tienen también en el apunte ahí. Dice, yo soy la puerta, habla de Jesucristo, el que por mí entrare será salvo, Juan 19. Después, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro de salvación, porque no hay otro nombre dado a los cielos. Jesucristo está hablando ahí de la persona de Jesucristo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Y ahí tiene dos palabritas para que le prestemos atención. Cuando habla de la palabra nombre, que la original es onoma, ahí dice, habla de la persona. Dado, dice justamente allí, dedo menon, medio difícil pronunciar eso, pero dice ofrecida por los hombres. O sea que Jesucristo se ofreció justamente por quienes, por nosotros. Por eso debemos ir a Él, porque justamente dice la palabra de Dios, Él es la puerta. Segunda de las creencias. ¿Vamos bien? ¿Seguro? ¿No se me están durmiendo? ¡No! Ah, bueno, bien ahí. Segunda de las cosas, las buenas obras y la salvación. ¿Qué dicen los católicos? Que para ser salvo del infierno y obtener la entrada al cielo, aparte de recibir el sacramento del bautismo, primer paso, si no son salvos, hay que también perseverar en la tradición católica. ¿Sí? Hay que perseverar en aquellas cosas que se van transmitiendo de generación en generación. Por ahí uno se pone a pensar qué cosas que le transmite a sus hijos naturalmente que recibió de sus padres. Qué sé yo, una de las cosas que me gustaba hacer cuando era chico era cocinar, por eso también estaba bastante rellenito, ¿sí? Pesaba lo mismo que peso hoy a los 13 o 12 años, o sea, era pesado, así que no te asustes, más que decía que estabas medio malo. Pesaba bastante y era porque me dedicaba a cocinar a la tarde, galletitas, y siempre había algo para cocinar, para comer, o salada o dulce. Y uno, aunque no quiera, transmite esas cosas, y hoy vemos que también ella hace lo mismo, cocina, cada tanto se pone
a inventar cosas en la cocina y salen cosas ricas. Entonces, eso tiene que ver la tradición, con lo que se va pasando de generación en generación. Dice así, después de la tradición católica, así, permaneciendo en el buen hacer, se contribuye para la perfecta y eterna salvación del alma. Miren las cosas que dicen. La idea principal es que finalmente la salvación depende de nuestras buenas obras, de tal manera, y según un viejo adagio católico, el bueno irá ¿a dónde? Al cielo, y el malo al infierno. Es interesante que ellos dicen esto, pero después cuando uno empieza a hilar finito, ya nos vamos a dar cuenta que también hablan del purgatorio. Entonces, ahí vamos a llegar a eso. Dice, la Biblia enseña, ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a lo que estaba diciendo ellos? Si la salvación eterna depende de nuestro buen obrar, estamos entonces, como dice ahí, todos eternamente perdidos. Si hay algo que tiene que depender del ser humano, pongámosle la firma que hay fracaso. Si cada vez que una cosa depende del ser humano, eso termina siendo algo que se pierde, algo que pierde valor. Uno se pone a pensar nomás en la historia, nomás de la creación, cuando a Adán se le encomendó que tenía que llevar todas las condiciones del Edén hacia afuera, y por el pecado no lo pudo hacer. El pueblo de Israel, que tenía que llevar su fe, su creencia al mundo que lo rodeaba, que el mundo entendiera que había un Dios en Israel, tampoco lo pudo hacer Israel. Entonces, cada vez que hay algo que depende del hombre, justamente no va bien. Por eso las cosas tienen que depender del Señor. Pues nadie, dice, puede cumplir la perfecta ley de Dios, y ahí está Isaías 64:6, que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, Isaías lo dice ahí, y después dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Tercera de las creencias, ¿tercera o cuarta? Tercera, no las numere. Devoción a la Virgen María. Wow. Esto es algo que también muchas veces nos preguntan, ¿y ustedes qué piensan de la Virgen María? ¿Ustedes creen que también es tan santa, así, es tan virgen como dicen que es? Bueno, ellos dicen así, que la Virgen María es justamente nuestra intercesora, ¿sí? María está puesta como el centro entre Dios y la tierra, o sea, es la que está justamente entre medio, como yo dijera, entre medio de Facu y yo, bueno, tengo tres acá para pasar, está César, está Emma, está Ñeca, para llegar a Facu. Bueno, hay tres entre medio. Bueno, en el caso de ellos dicen que la Virgen María es la que está en el medio, delante de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, uno de los mejores caminos que nos acerca a la presencia de Dios, dice, la Virgen María ocupa el lugar privilegiado de cooperadora de la redención, ¿sí? Ella también ayuda a Jesús a que interceda por nosotros, ayudarnos en nuestra salvación. Ahí dice, la Virgen María ocupa el privilegio y el lugar de cooperadora de la redención porque colaboró con su fe, su obediencia a la reconciliación de los hombres. Por consiguiente, está considerada por la tradición católica como nuestra abogada y auxiliadora. Miren todos los títulos que tiene solo la persona de María, ¿sí? Para la Iglesia Católica. Por eso es tan importante la presencia de María en la iglesia, ¿no? La tenemos como virgen, hay que orarle a la Virgen. Cuando metemos la pata y nos vamos a confesar, que después lo vamos a hablar también, hay que rezar, salud, Ave Marías. Y a veces tenés que rezar varios Ave María porque le estás rezando a María. Bien, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Que Jesucristo es, y acá hay muchas cosas para escribir, la puerta, el camino, el abogado, el mediador, etcétera, podemos decir el Salvador y muchas cosas más podemos poner. Solo Jesucristo. Pero la Biblia no enseña nada acerca de que María sea camino hacia Dios. La Virgen María, dice, es bienaventurada en su labor de traer al mundo a Jesús. No tiene atribuciones de auxiliadora, de corredentora o de mediadora entre Dios y los hombres. Y ahí está, creo que el pasaje más claro de todo esto, que es 1 Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y cuando utiliza ahí la palabra mediador, está en la traducción abajo, mesites, que significa un intermediario, un reconciliador. O sea, nosotros tenemos que entender esto. María sí justamente
es una persona importante. ¿Por qué? Porque fue la que le dio la parte humana a Jesucristo para que tomara la condición de hombre. Pero no es María ni el centro de la redención, ni el medio de la redención, porque justamente el único que tiene ese título es Jesucristo. Además, si necesitáramos a alguien más aparte de Jesucristo, Pablo, ¿cómo lo dijo? Lo dijo de una manera categórica: por demás murió el Señor Jesús. Si necesitamos hacer otra cosa o necesitamos hacer algo más, ¿para qué sufrió tanto? Para acá, Emma. Primero para acá, abrís y ahí empujas. Ahí está el manual de instrucciones al lado. Bien. ¿Se entendió lo de María? ¿Vieron? Hay cosas que uno tiene que tenerlas en claro, pero no para rebatir, vuelvo a decir, sino para decir, mira, me parece que la Biblia dice, y cuando vas a la Biblia hay argumentos que se caen ya. Bien, la oración y la siguiente. Oración y adoración a los santos e imágenes. ¿Sí? Esto tenemos algo común. Encontrar en una casa una estampita, encontrar a veces una esquinita con un santo, una vela, o dos velas, o dos santos. Siempre hay algo que caracteriza a los católicos. Y dice, la doctrina católica enseña que es lícito orar a quienes, debido a sus buenas obras, han sido declarados santos por la Iglesia Católica. ¿Sí? Es la Iglesia Católica la que designa o los hace santos. No sé si ustedes los canonizan, que hace tiempo veníamos escuchando, hace poco tiempo, ahora como 3-4 años, hablaban de una localidad de Córdoba que se llamaba la localidad de Cura Brochero, que estaban hablando de canonizarlo. ¿Qué es canonizarlo? Es sentarse un grupo de personas entendidas de la Iglesia Católica, donde la cual dicen, a ver, ¿quién ha recibido un beneficio, por ejemplo, de César? César ya murió, pero fue una buena persona, todo, ya lo matamos, pobre César. Entonces se siente y dice, no, yo le oré a César y César me dio un laburo, porque yo justo quería laburo y me salió un laburo, entonces, muy bien, y le pregunta a alguien más, ¿recibió algo más? Y Enrique dice, sí, César me dejó los domingos libres, no podía trabajar más. No era eso. Dice, César también fue buena persona, me ayudó en esto, porque yo le oré un día y entonces van diciendo, bueno, César está haciendo cosas por la gente, ha sido una buena persona, lo vamos a declarar santo. Y a partir de ese momento que se lo canoniza, entra dentro del bagaje de todos los santos de la Iglesia Católica y comienza a ser también alguien a quien se le puede orar. Dice ahí, declarado santo por la Iglesia Católica, ya que están en la presencia de Dios y su labor es cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Su intercesión por los hombres es el servicio que están prestando en el cielo, según el plan de Dios. Debemos así rogarles, ¿qué cosas? Que intercedan, ¿sí?, por nosotros y por el mundo entero. Miren las cosas que uno se pone a mirar esto, ¿no? Que es contrariamente a lo que enseñó el Señor Jesús, ¿no? Cuando los discípulos, cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús le dijo, bueno, agarren a Gauchito Gil y empiecen. Gauchito Gil, que estás en los cielos, santificado. No dijeron así. El Señor se sentó y dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, la oración se dirige al Padre, en primer lugar. Y cuando termina, la oración se hace en el nombre del Señor Jesús. Porque no entramos a la presencia de Dios por nuestros méritos. No entramos por nuestras capacidades. Entramos a la presencia de Dios porque el Señor entró cuando murió. ¿Se acuerdan ustedes que se rasgó, dice, el velo del templo de arriba hacia abajo? Dando a entender que quedaba libre acceso entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y si uno lee la Biblia se va a encontrar que dice el Señor Jesús que entró a la misma presencia del Señor. Entonces nosotros no tenemos el mérito de entrar a la presencia del Señor, es Jesucristo. Por eso cuando oramos, terminamos en el nombre del Señor Jesús. O sea, venimos delante de tu presencia, Padre, por los méritos de Cristo, no por mis méritos. Y terminamos diciendo amén, que se haga la voluntad que Dios quiere. Entonces, ahí le tenemos que pedir a los santos. Pero la Biblia enseña, o mejor dicho, prohíbe explícitamente el hacerse imágenes. ¿Sí? El otro día me decían, y el Señor Jesús, no sé dónde salió la charla, creo que salió en Conéctate. ¿Y el Señor Jesús era rubio, tez blanca o era medio morochón? ¿Cómo era el Señor Jesús? Creo que siempre tienen esa pregunta los chicos y a veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo era el Señor Jesús?
¿Qué tipo de piel tenía? Bien, si bien nosotros en nuestras imágenes, en nuestros dibujitos y las cosas que tenemos, siempre lo presentan blanquito, barbón, un poco así medio pelo largo, buen mozo, como podemos hacerle, una cosa así, siempre lo vemos así. Pero específicamente, con el transcurso del tiempo, y no hay cámara ni fotos que se pueda decir con exactitud cómo era justamente la apariencia del Señor Jesús. Y ahí dice, la Biblia enseña explícitamente las esas imágenes, esculturas, ¿sí? Y postrarse ante ellas en petición, en adoración o ruego. Dicha doctrina católica romana es claramente antibíblica. Y ahí tenemos dos pasajes que están en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5, que es muy clarito, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. Exactamente. Y dice Deuteronomio 4, 15 y 16, guarda pues mucho vuestras almas, para que no os corrompáis, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Uno se pone a mirar un poco de historia, y cuando ve a los griegos se encuentra dioses para todas las cosas. Cuando mira a los egipcios, encuentra dioses para todas las cosas. La fertilidad, el dios del sol. Cuando uno mira acá a la Argentina también tenemos la Madre Tierra, la Pachamama, y tenemos un montón de cosas que la gente pone su imaginación, pero el Señor está diciendo, el único Dios verdadero sigo siendo yo. Además hay un salmo que dice la palabra de Dios, que muchas veces la gente se inclina ante una estatua que no se mueve, que tiene manos pero no las usa, y que tiene cabeza pero no se mueve, y tiene boca pero no habla. Entonces es justamente usar también la razón, porque la Biblia nos enseña que debemos utilizar la razón. Bien, vamos a hablar también un poquito de otra de las creencias que, como dicen los chicos, por ahí no está todavía en vigencia, pero que después está conectada con la otra, con la infalibilidad del Papa, ¿sí? Que ya vamos a llegar ahí. Doctrina del purgatorio. Esta es muy conocida, ¿o no? ¿Vamos bien? 9 menos cuarto. Quedan media hora, 2 horas más, no. Un poquito más queda. La doctrina católica enseña que después de la muerte, las almas de aquellas personas que no han sido perfectamente purificadas en este mundo, presten atención, son llevadas a un lugar llamado purgatorio. ¿Sí? Purgatorio, que mucho hemos escuchado de esto del purgatorio. Es más, hay películas que hablan de que se pueden volver los muertos porque están en un lado preparándolos, limpiándolos y vienen para este lado. Bueno, está este lugar purgatorio para durante un tiempo, fíjense bien, ser purificados del pecado. O sea, no es Cristo el que limpia el pecado, sino la acción de estar en ese lugar, de ser purificado. Esta purificación es necesaria para entrar a la gloria. El tiempo que estén en ese lugar intermedio y el grado de sufrimiento purificador dependerá de la necesidad de santificación para poder entrar en el cielo. O sea que, si te portaste recontra mal acá, ¿sí? Te va a tocar mucho tiempo estar en el purgatorio, limpiando los pecados para poder entrar al cielo. Si te portaste medianamente bien, y hiciste cosas buenas, entonces no vas a necesitar tanto tiempo estar en el purgatorio, porque va a ser necesario un poquito de limpieza. Y después podés entrar al cielo. Eso es lo que dice la doctrina que enseña la Iglesia Católica. Ciertamente, dice ahí otra de las cosas, ciertamente la Biblia dice, habla de los santos, pero no de los que han muerto, sino de los santos vivos, que significa que están apartados del mundo. Ahí Efesios 1:1 habla justamente de los santos. ¿Qué enseña la Biblia sobre esto? Que solamente existe, ¿qué cosa? El cielo y la tierra. El cielo y el infierno. Perdón. ¿Está bien? No, que no pasa nada, estamos acá aprendiendo. El cielo y el infierno. Y no hay enseñanza bíblica alguna, dice, que respalde un lugar donde después de la muerte las almas se purifiquen. Y hay varios pasajes, pero acá hay 3 que están resumidos acá. Dice Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran una vez. Y después de esto, ¿qué viene? Dice ahí, después de esto, el juicio. Mueren una sola vez y después el juicio. Dice el Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y Hebreos 1:3 dice que habiendo efectuado Jesucristo
la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, termina diciendo el pasaje, se sentó a la diestra de la gloria de Dios el Padre. O sea, que después de que uno muere, no hay un lugar intermedio. La decisión final de esa eternidad, de ir al cielo o ir al infierno, depende de que si pusimos nuestra fe en la persona de Jesucristo. Depende si hemos creído que Jesucristo vino a la tierra, que sufrió la cruz, que murió por nuestro pecado, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de los muertos y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Ese es el mensaje de salvación. Ese es el mensaje de las buenas nuevas. Que el Señor está diciendo justamente que Él perdona nuestros pecados. ¿Para qué? Para tener entrada a los cielos. ¿Qué va a decir Cristian? No, que te faltó un estadio intermedio que también está suprimido ahora, que era el limbo. Es muy gracioso. Sí, el limbo, yo lo veo mucho en la escuela, que algunos andan. Están en el La limbo. frase que estás en el limbo. Bien, gracias Cristian. Dice ahí la otra, a ver, ya estamos creo en la última. ¿En qué página están ustedes? Díganme el número. 12. Ya estamos terminando. Dice así, la confesión de los pecados a un sacerdote. ¿Sí? No sé si esto se acuerdan del famoso confesionario. Cuando el cura te preguntaba, ¿hace cuánto que no te confesás? ¿Hace cuánto que no venís y te confesás los pecados? Bueno, la confesión es uno de los sacramentos que todo cristiano debe cumplir. Consiste que, si arrepentidos nos confesamos a un sacerdote y hacemos el propósito de enmendarnos, Dios perdona nuestros pecados por medio de ¿quién? El sacerdote. A cambio le pedirá que rece, presten atención, algunos Padres Nuestros o Ave Marías, de tal manera que el sacerdote es mediador entre Dios Santo y un hombre pecador. Pero acá no está la convicción de pecado, el apartarse del pecado, como dice la palabra de Dios, que el que confiesa se debe apartar del pecado, no confieso y sigo en el pecado, sino confieso el pecado y me aparto. Y acá dice que lo único que necesitas hacer es justamente un par de Padre Nuestro y una Ave María. Yo me acuerdo que antes te daban por cantidad, te decía 5 Padre Nuestros, 3 Ave María y con eso estás bien. Como que fuera una ¿cómo se llama? Una receta como el doctor, ¿viste? Cuando vas y estás enfermo y te dice, no, mirá, tomate algo para la tos, algo para esto y en 2 o 3 días te acomodás. Bueno, una receta. Bueno, para la Biblia justamente dice otra cosa. Dice, no existe hombre alguno en la tierra que tenga autoridad para perdonar pecados. No existe. Por eso cuando uno va y habla de confesar los pecados, ¿lo hace quién? A Dios el Padre. Confiesa a través de Jesucristo. Dice, solamente el Creador puede perdonar y borrar nuestras iniquidades. 2 cosas, perdonar y borrar. ¿Quién lo hace? Justamente el Creador. Cuando el pecador arrepentido, en acto de fe, dice, acude directamente a Dios para recibir el oportuno perdón por medio de Cristo. Y fíjense en ese Salmo 103, precioso. Dice, es Dios, quien perdona todas tus iniquidades. Y 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, está hablando de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es justamente lo que dice la Biblia. Cuando uno hablar de confesión, lo hace Dios. El problema está que si yo lastimé a César, otra vez César, pobre César, lo tengo de cuenta. Sí, dice. Si yo lastimé a César, ¿sí? O cometí un pecado o algo, un ilícito, le robé algo a César, hay algo que tengo que hacer primeramente. ¿Tenés el teléfono ahí? Porque parece que no lo tenés más. Tengo que arreglar cuentas con César y no solamente pedir a Dios, porque si lo lastimé a César, tengo que ir a arreglar las cuentas con César. ¿Sí? La confesión es, me le pido perdón a Dios porque en primer lugar le fallé a Él. Pero si mi pecado dañó a otra persona, tengo que ir a arreglar cuentas con esas personas. Ya sea que le haya robado, ya sea que haya hablado mal, ¿sí? De la persona, que haya murmurado, que haya calumniado, que haya chismeado con la persona, tengo que ir a solucionar las cosas con esa persona. Por eso Mateo 18 dice, solucionen las cosas primero entre los hermanos. Si no la puedo solucionar con César, buscaremos a Enrique de intermedio. Si no la podemos solucionar los 3,
y bueno, vamos a buscar a los líderes de la iglesia. Si no podemos con los líderes de la iglesia, le vamos a comentar a la iglesia que hay una situación en la cual no se puede solucionar y que la persona que no quiere recibir perdón, a veces, dice la palabra de Dios, tenlo por gentil y publicano, como una persona que necesita justamente encontrarse con Dios, porque si hay algo que tiene el cristiano es la capacidad de perdonar. Si a veces no queremos perdonar es porque justamente está eso, no quiero perdonar porque quiero ver que la otra persona se humille primero delante de mí, ¿sí? La infalibilidad del Papa, otra de las que estas son bastante complicadas. Si habláramos de infalibilidad, quiere decir que no se equivoca nunca, ¿no? ¿Sí? Acaba de decirme Cristian recién, bueno, el purgatorio ya es como que está fuera de onda, no es la última. Pero si uno analiza la historia, ¿sí?, de la Iglesia Católica, se va a encontrar que en algún momento un Papa dijo, no hay que leer más la Biblia. Cerremos la Biblia porque no se puede leer la Biblia, se interpreta solamente de una manera especial. Pasaron los años y llegó otro diciendo, ¿cómo que no se quiere leer? No, hay que leer la Biblia. Abramos la Biblia y volvamos de nuevo a la Biblia. O sea, al sentido de leer las Escrituras. Entonces, cada papa que va pasando va diciendo su forma, su perspectiva, sus cosas. Y qué raro, porque la palabra de Dios dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice que la palabra de Dios puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, pero todo lo que dice la palabra de Dios se cumplirá. Y es la misma ayer la palabra de Dios, hoy para nosotros y para nuestros hijos y para las generaciones que vienen. Por eso dice, el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Esto es que él sustituye a Cristo en este mundo, el Papa. El Papa es el sumo pontífice, ¿verdad? Pontífice, ahí lo dije bien. O dicho de otro modo, es el único puente directo entre Dios y la Iglesia. Además, es el pastor y maestro supremo de todo católico, y sus dogmas acerca de la doctrina, fe, moral, son el del todo infalible. ¿Sí? Lo que dice el Papa, por eso de esta frase viene ahí, ¿no? Palabra santa. ¿Sí? Lo dijo el Papa, es palabra santa. No sé si escucharon la última que dijo el Papa, que la invasión que hicieron los rusos con respecto a Ucrania fue porque lo provocaron, ¿sí? O sea, lo provocaron a que invadiera el pueblo o la nación rusa. Vieron como que diciendo, no es la culpa de él, ¿sí? La culpa la tienen los otros que lo provocaron a que lo invadieran. Algo medio raro en una guerra que decir, me provocaron a que invadiera otro país. Pero bueno, eso es lo que dice justamente, que no se equivoca. Es decir, no contiene fallo o error alguno. Y vamos a terminar acá. La Biblia enseña, Jesucristo fue el único ser humano sin pecado. El único. La Biblia habla que estuvo en la tierra, que sufrió como nosotros, que padeció hambre como nosotros, pero aun cuando Satanás lo quiso tentar, Mateo 4, les respondió, escrito está. Siempre la palabra de Dios presente, para no errar el blanco, sin pecado. Y por consiguiente, infalible en todo. Él es el infalible. Él es el que no se equivoca. En todo, tanto en la palabra como en conducta. La verdad bíblica enseña que delante de Dios todos somos injustos y falibles, y como ovejas torpes nos descarriamos fácilmente. La única infalible, la verdad revelada, es la eterna palabra de Dios. Y ahí hay unos pasajes, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y Romanos 3:9, como está escrito, no es justo ni aún uno, y después Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Qué precioso es, ¿no? ¿Cómo podemos justamente, estamos como en Mateo 4, cuando Satanás venía con las cosas raras de decirle a Jesús, mirá Jesús, vos tenés que hacer esto, yo te voy a dar esto, y el Señor Jesús respondía, escrito está. Bien, vamos a dejar acá, sí, vamos, ya son casi las 9, la semana que viene continuamos con los siguientes, nos faltan algunos y ya terminamos y hay unas consideraciones con respecto a la Iglesia Católica. ¿Vamos bien? Vamos entendiendo todo lo que justamente la Iglesia Católica cree, cuáles son sus fundamentos, por qué es una Iglesia Católica. Bien, ni se imaginan cuando venga la semana que viene lo que dice el video con respecto a la Iglesia Católica. Es más clarificador con respecto a la historia, a cómo unió a todos bajo una misma religión y le dio lugar a todos. ¿Sí? ¿No te suena algo ahora en este momento donde están todos reunidos
homosexuales, lesbianas, gays, los de izquierda, los de... Todos están reunidos haciendo ¿qué? Tratando de lograr sus propios objetivos, unirlos a todos bajo un mismo gobierno. Bien, oramos y terminamos en esta noche viendo un pantallazo sobre lo que es la Iglesia Católica y vamos a ver cómo sigue la semana que viene. ¿Oramos? Después le vamos a dar los machetes. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor, por darnos, Señor, algo tan preciado como tu palabra. Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, porque en ellas tenemos la luz, tenemos el conocimiento, la sabiduría, tenemos, Señor, el pensamiento de Dios. Por eso tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Y la mente es escudriñar tu palabra para saber qué dice la verdad. Padre, te rogamos por esto que estamos, Señor, aprendiendo. Ya venimos caminando a través de otras sectas y sabemos que tarde o temprano se nos van a presentar las personas delante nuestro, Señor, para hablarles, Señor, de Jesucristo, para hablarles de la buena nueva, para hablarles de un Dios real, para hablarles de un Dios único y de un Salvador único. Señor, te rogamos que tú nos estés preparando en este tiempo, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, que nos ayude a ver las personas que nos rodean como posibles discípulos, Señor, pero sobre todas las cosas, con la mirada de misericordia que tenías por aquellos que estaban lejos de ti. Señor, te rogamos por nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a despertarnos, a levantarnos, a ver, Señor, que hay un propósito eterno y que cada uno de nosotros llevemos el mensaje de salvación. Te rogamos por nuestros familiares que no te tienen. Te rogamos por las familias que están a nuestro alrededor que no te tienen. Te rogamos por salvación, Señor. Y Padre, sobre todas las cosas, por corazones rendidos, dedicados a servirte a ti. Gracias por esta noche, Señor. Te pedimos por los que están enfermos, sabemos que son un montón, Señor, pero que, Padre, tú tienes el cuidado de cada uno de ellos. Tú eres el doctor de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Señor, gracias por esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.